En nuestro estudio sobre la pasión de Pablo estamos viendo la segunda gran revelación que Dios le dio a Pablo, y yo he llamado a esta lección el grandioso regalo de la gracia. Y esto lo tomamos de 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracia es la palabra más importante, o dentro de su vocabulario, gracia era la palabra número 1. Es decir, no había nada más importante para él. Y la manera de comprobarlo más fácilmente es que cada carta que él escribió, y escribió varias, con seguridad sabemos que escribió 13, que son las que están en el Nuevo Testamento. Cada carta que él escribe, él comienza con la palabra gracia y termina con la palabra gracia. Esto demuestra el énfasis que él pone en esta palabra. Pablo llegó a comprender que sin la gracia es imposible que nosotros tengamos una relación con Dios. No hay forma. Es por la gracia, por la fe, que somos salvos. Entonces, todo en su vida gira en torno a esta palabra, la gracia. Es una desgracia que muchas personas no lleguen a comprender esto o lo malinterpreten, que la abusen, y yo he visto muchos errores que se cometen al respecto, pero gracia es una de las palabras más hermosas que se nos ha podido dar. Es una hermosa, hermosa revelación. Vamos a estudiarla. El don generoso de la fe. Si queremos entender a Pablo, debemos regresar a su pasado. Entonces, hablemos de él siendo el perseguidor. Es ahí donde lo encontramos por primera vez, en la muerte de Esteban. ¿Recuerdas la historia de Esteban? El diácono predicador era Saulo de Tarso, quien estaba de pie atestiguando este acto tan terrible, y fue a sus pies que dejaron las túnicas Estaban apedreando a Esteban, y fue este hecho el que lo llevó a su conversión, porque él nunca había visto a nadie morir como Esteban murió. Nunca había visto algo así. Entonces Pablo el perseguidor, en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 13 dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo está hablando de su pasado, de dónde viene, y esto era algo que él nunca olvidó. Y yo pienso que este es un error que veo a muchos cometer, y lo he visto con los años, que tienden a olvidar de dónde vienen. Se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos. Nunca hagas eso. No digo que te enfrasques en eso o que te quedes a vivir ahí, pero no lo olvides. Lo cierto es que sin Cristo Jesús, todos somos paganos. Sin Cristo Jesús todos nos vamos directo al infierno. Él es quien ha hecho la diferencia en nuestras vidas. Pablo nunca lo olvidó, y creo que especialmente fue porque él había sido el perseguidor de la iglesia, el perseguidor de Cristo. Esas fueron las palabras que él oyó. Cuando Jesús comenzó a hablarle desde el cielo, fueron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese era él. Él era el perseguidor. Y Dios había llevado a cabo una transformación tremenda en su vida, por gracia. Él estaba consciente de que era salvo solo por gracia de Dios. Ahora estamos hablando sobre un hombre que era un fanático religioso. Este hombre, él no era alguien que solo decía soy un judío y que no iba a la sinagoga, o que dijera yo soy cristiano pero nunca voy a la iglesia. No. Era el tipo de hombre que iba allá en cada oportunidad que tenía. Él era completamente devoto y dedicado, pero él descubrió que lo que estaba haciendo era solo atraer conflictos a su vida. No estaba produciendo absolutamente nada bueno. Y es ahí cuando Jesús llega y él le revela la justicia que tenemos. Él dice, no es por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que nos salvó. Y eso es tan cierto para todos nosotros. Dios no nos ha dado el don de la salvación solo porque soy la hija del predicador o soy el hijo del pastor o... No.
Es por su gracia que Él ha hecho esto. Pablo sabía que sus propias obras de justicia no habían cambiado su vida, no lo habían convertido en un mejor hombre. Entonces, al pensar en su pasado, no eran buenos recuerdos. Hay 3 palabras que Pablo utiliza para describir el sistema judío de intentar alcanzar la salvación. Escúchame con atención. En mis estudios y en mis viajes yo he visto que este es el fundamento de todas las religiones falsas. Todas se basan en nuestras obras, lo que hacemos, lo que alcanzamos, lo que merecemos. Eso no es por salvación. Y esto no es para nada lo que Pablo enseñaba. Si intentas basar tu salvación en sistemas religiosos, como por ejemplo Pablo en este sistema judío, porque él había estado ahí, él venía de ahí, venía de un trasfondo judío. La primera palabra es la palabra obras, obras. Siempre que la salvación esté basada en lo que tú haces, en vez de lo que Cristo ha hecho, estás en el camino equivocado, amigo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es decir, está hecho. Las obras religiosas siempre es haz esto o no hagas esto, siempre es hacer y no hacer. En Cristo Jesús está hecho, consumado es. Entonces Pablo entendió que las obras son completamente opuestas a lo que es la gracia. No puedes unir estos 2 conceptos, obras y gracia, porque son 2 conceptos completamente opuestos. Por ejemplo, en Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que está diciendo es que no pueden ser las 2 cosas. No puede ser que vamos a merecer esto, que vamos a alcanzar esto. Y esto es lo que ocurría con los judíos, y su religión se convirtió en una de buenas obras, buenas obras. Y aún así, hay millones de personas que están atrapadas aquí. Si tú alguna vez has estado en algún hotel judío, por ejemplo, encontrarás, por ejemplo, el elevador del Sabbat. ¿Qué significa? Que cuando te subes a uno de estos elevadores ya están programados para que cada sábado automáticamente se detenga en tu piso sin tener que presionar ningún botón. ¿Por qué? Porque apretar un botón es trabajar. Y no se supone que trabajes en el día del Sabbat. Entonces están tan atrapados en este sistema de las obras y con razón la pasan tan mal con esta revelación a Pablo. Él dice, no es por obras, es por gracia. Lo que Cristo ha hecho por ti, eso ha hecho la diferencia, no lo que tú vas a hacer por ti mismo. Y esto lo dejó en conflicto con el sistema religioso. Y te digo, cada sistema religioso en el mundo está basado en este principio de buenas obras, excepto el cristianismo. El cristianismo no está basado en las obras que tú harás, sino en lo que Él, Cristo Jesús, ya ha hecho por ti. Entonces es totalmente opuesto, y Pablo lo sabía. Él sabía que la salvación es un don de Dios y que no podía lograrse por nuestro esfuerzo humano. Pablo vivió una vida devota como judío, pero tenía que ser honesto consigo mismo y admitir que su religión no estaba funcionando. No estaba convirtiéndolo en un buen hombre, estaba convirtiéndolo en un asesino. Tenía que admitir que todos estos esfuerzos religiosos por ser justo no le estaban funcionando. En Filipenses 3, él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, hablando de la ley de Moisés, yo fui irreprensible. Y con todo esto, ¿qué descubrió Pablo?
que era un pecador, y que no podía salvarse a sí mismo. Gracias a Dios por esta revelación de la gracia. Ahora, la segunda palabra que él utiliza para describirlo es la palabra deuda. La palabra deuda. Pablo entendió que Dios no está endeudado con nosotros. En Romanos 4:4 Pablo dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La verdad es que Dios no nos debe nada. Dios no es tu deudor ni es mi deudor. No, es imposible que nosotros realicemos suficientes buenas obras como para que Dios se endeude con nosotros. Y esta es una de las debilidades de las religiones basadas en buenas obras, porque nunca sabes cuándo eres salvo. ¿Cómo saber cuándo tus mejores obras son más que tus obras malas? ¿Cómo? No lo puedes saber, no hay forma de saber. El autor de Hebreos señala otro problema, que es que nunca se puede lidiar con tu mala conciencia, porque no sabes si en verdad eres salvo. Porque ellos dirán, solo Dios lo sabe. Pero si solamente Dios lo sabe, entonces eres una persona insegura. Pablo dice, yo sé. De hecho, esta es una de las razones por las que el primer libro de Juan fue escrito. Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios no está en deuda con nosotros. Dios es un buen Dios. Él desea salvarnos. Y la única manera en que esto es posible es por el don de salvación, a través de Jesucristo. La tercera palabra que Pablo utiliza para describir el sistema religioso del judaísmo es frustración. De hecho, él hace esta declaración: no desecho o no frustro la gracia de Dios. Frustración. Cuando intentamos mezclar la ley y la gracia, vamos a estar muy frustrados, porque no mezclan, son como el aceite y el agua. Son completamente opuestos. No pueden combinarse o mezclarse. En Gálatas 2:21, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta carta la escribe a la iglesia en Galacia y ellos tenían bastantes problemas por lo que llamamos los judaizantes, personas que habían llegado de Judea. Y esto es una de las cosas interesantes de la vida. Hay personas que no hacen lo que Dios los ha llamado a hacer, ser misioneros, pero cuando vas y lo haces, estableces una iglesia, entonces ellos quieren llegar a corregir lo que has hecho. Y eso es lo que está pasando con la iglesia en Galacia. Querían llegar a corregir lo que Pablo hizo, y Pablo discute con ellos diciendo, es imposible que la circuncisión te salve. ¿Qué es lo que ellos decían? Debes circuncidarte, o no podrás ser salvo. Y él les dice, esto es obra de la ley. Y Cristo Jesús ha cumplido ya con todo esto. No puedes mezclar ni combinar ambas. Otra escritura, Romanos capítulo 9. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Dice, intentaron salvarse a sí mismos. Te digo, amigo, nunca serás lo suficientemente bueno como para que Dios te salve. Si pudiera ser así de bueno, no habría necesidad de un Salvador. Podrías salvarte tú mismo. Pablo dice, eso es imposible. No puede hacerse. Y es por eso que existe tanta gente religiosa infeliz en este mundo. La gente te mata por la religión. Y creer servir a Dios mientras lo están haciendo es un error. La salvación es un don tan precioso como para alcanzarse o comprarse. Ahora hablemos sobre la segunda área en la vida de Pablo. Le hemos visto como el perseguidor en la revelación que Dios le da de la gracia. Ahora hablemos de él como el predicador. Pablo, el predicador. Segunda de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro
de los gentiles, de las naciones. Él reconoce que esto es lo que Dios le ha llamado a hacer. Lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios le había revelado, Dios ahora quiere que lo comparta con otros. Para esto está aquí. Eso es lo que yo he entendido en mi vida. Yo nací para predicar. Nací para enseñar palabra de Dios. Entonces por completo me consagré a esto. Y Pablo hace lo mismo. Él se ha consagrado. Y una vez más tenemos 3 palabras que voy a utilizar para explicar o describir este fuego que él tiene dentro de sí. Esta pasión que lleva consigo. En primer lugar, la palabra don, regalo. La gracia es un don que no puede obtenerse. No puedes merecerla, es como la palabra deuda. Dios no está endeudado con nosotros. La salvación es el regalo de Dios. Nunca lo olvides. Todo lo que es ganado no es un regalo. Si lo has ganado, es un salario. Pero la salvación es el regalo de Dios. Jesucristo es el regalo de Dios para nosotros. No somos dignos de ello, no lo merecemos, pero es la gracia de Dios que se revela en nuestra vida. Primera de Corintios 1:4, Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue puesta en vosotros por Cristo Jesús. Es algo hermoso. Y yo he visto que esto ocurre en una nación y en otra en el mundo. La transformación que Dios hace en las vidas de las personas cuando por fe han puesto su confianza en Jesús. Dejan de intentar el ganárselo, dejan de intentar el merecerlo y se dan cuenta de que solo Dios puede pagar el precio por los pecados que hemos cometido. Solo Dios puede enderezar mis caminos. Solo Dios puede cambiar mi vida. Es un don, un regalo que viene de Dios. La segunda palabra que utilizaré para describirlo es la palabra generosidad. Generosidad. Alguien ha dicho que la gracia es la riqueza de Dios a costa de Cristo, y es una buena manera de verlo. Pero simplemente decimos que no existe manera en que podamos medir la gracia de Dios. No puede medirse. Su gracia es mayor que tu necesidad. Puedo recordar hace muchos años, mientras pastoreaba una iglesia en Ohio, un hombre muy sincero se me acercó porque él creía haber cometido el pecado imperdonable y que ya no había manera en que pudiera ser salvo. Estaba totalmente convencido de esto. Y recuerdo haber estado tratando con él por varios días, por un tiempo. Yo lo visitaba y hablaba con él, o él venía a mi oficina, pasábamos mucho tiempo, hasta que por fin le convencí. Y mi razonamiento era que como él quería con tanta desesperación ser salvo y creía haber cometido el pecado imperdonable y que ya no podía salvarse, eso era mentira, mentira del diablo. ¿Cómo sabía que era mentira? Porque él todavía quería ser salvo. Su deseo por ser salvo me confirma que no ha cometido el pecado imperdonable. Y en su mente lo que él pensaba era que lo que él había hecho era tan malo que Dios ya no podía perdonarlo. Y le dije, solamente tu deseo por estar bien con Dios, solamente tu deseo por ser perdonado, me indica que Dios está tratando contigo. Si en verdad hubieras cometido el pecado imperdonable, serías como el diablo. Al diablo no le interesa para nada la salvación. No, todo lo que le importaba era ascender. A él no le interesa la justicia. Él no está para nada interesado en el perdón. Y tú serías como él si hubieras cometido el pecado imperdonable. Y cuando por fin logré convencerlo, fue una experiencia muy hermosa. Jamás la voy a olvidar. Él hizo la oración del pecador y pidió a Jesús que viniera a su corazón. Su vida cambió totalmente. Siguió siendo cristiano hasta el fin de sus días. Lo que digo es que la gracia de Dios es mayor que tu pecado, tu necesidad. No hay nada que hayas hecho que exceda su gracia. Es generoso. La verdad es que nunca podremos llegar siquiera a comprender cuán grande es. Va a requerir de toda la eternidad para que lleguemos siquiera a entender las riquezas de su gracia.
Ahora quiero mostrarte un versículo de la Escritura para comprobarlo. En la epístola a los Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¿Cuánto es eso? ¿Qué tan grande es esta riqueza? Y continúa diciendo en el capítulo 2, verso 7, para mostrar en los siglos venideros. ¿Siglos venideros? ¿De qué está hablando? Está hablando sobre la eternidad. Eternidad. Para mostrar en los tiempos venideros, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está diciendo que va a requerir toda la eternidad para que lleguemos a comprender la grandeza de la gracia de Dios, las riquezas de su gracia. Así que no pienses que se va a agotar. Su gracia es mayor que nuestra necesidad. Lo cierto es que el perdón no se basa en qué tan grande ha sido nuestro pecado, sino que se basa en cuán grande es su gracia. Estoy pensando en una declaración que escuché tratándose de Judas. Judas, quien traicionó a Jesús. ¿Sabes cuál fue el error de Judas? Que fue con el sacerdote equivocado. Debió haber ido con Jesús. A quien él traicionó fue a Jesús. Fue a Jesús a quien le causó el mal. Fue con el sacerdote equivocado. Solo Dios sabe, pero el predicador preguntó, ¿qué habría pasado si Judas hubiera regresado con Jesús y se arrepentía? Yo estoy forzado a creer que Dios le hubiera perdonado. Recuerdo haber tratado con esta situación que ocurrió hace ya algunos años con un predicador. Pasó algo terrible en su familia, algo tremendo. Y yo intentaba animarlo, ayudarle en este momento difícil. Y de verdad que lloramos bastante porque era un problema muy tremendo. Esto fue lo que le dije. He llegado a creer que si la cruz de Cristo Jesús no es suficiente para todo, entonces no es suficiente para nada. Ahora, yo no sé cómo te afecte todo esto, pero para mí fue una muy grande revelación a mi vida. Y estoy forzado a creer que si aún Judas hubiera venido a los pies de la cruz a pedir perdón, entonces Jesús lo hubiera ofrecido. Porque su gracia no tiene límites. La gracia de Dios no necesita ninguna ayuda humana. Es decir, no hay nada que podamos hacer para añadirle a la cruz de Cristo. Todo lo que podemos hacer es abrazarla, recibirla. Y esa es la tercera palabra que quiero discutir. La tercera palabra que Pablo utiliza para revelar la gracia de Dios es la palabra regocijo. De hecho, esta palabra regocijo viene de la misma raíz etimológica para gracia. Gracia, cuya raíz etimológica simplemente significa tener gozo. Tener gozo es un regalo. Y es un regalo muy generoso. Es algo que no puedes ganar, que no puedes merecer. Y por supuesto, esto trae regocijo. Regocijo. Este gozo de la gracia se experimenta cuando aprendemos a perdonar de la misma forma en que Dios nos ha perdonado. Ahora, quiero enfatizarlo porque me temo que muchas personas cometen este error. Piensan que el perdón está basado en las obras. Y yo te voy a perdonar en cuanto tú me pidas perdón. No. Yo voy a perdonarles antes de que los vea. No voy a esperar, tomaré la iniciativa y haré mi parte. No voy a esperar hasta que pueda verles cara a cara y mis emociones entonces se involucren. Y entonces intente demostrar quién está bien, quién está mal. No. Perdónales ahora. Perdónales como un acto de gracia. Debes aprender a hacer esto. Aquí hay un versículo de la Escritura. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, compasivos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdónense unos a otros, así como Cristo los perdonó. La palabra perdonando, de hecho, es la palabra gracia.
Si literalmente lo tradujéramos del idioma griego, en donde dice, y dando gracia unos a otros, así como Dios en Cristo les ha dado gracia a ustedes. Debemos aprender que la gracia de Dios no es algo que podamos ganar para perdonarnos unos a otros de la misma forma. Siempre queremos que la gente se gane esta salvación o se gane este perdón. No cometas ese error. Perdónales por lo que te han hecho. La tercera palabra que quiero discutir respecto a la vida de Pablo es la palabra perseguido. Ahora las cosas cierran el círculo. Él comenzó como un perseguidor, luego fue el predicador y termina como el perseguido. Y él fue perseguido terriblemente. Y cuando leemos las cosas que él tuvo que padecer por causa de predicar el Evangelio, simplemente te impacta. Es impactante que un hombre pueda lograr todo esto. En 2 de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este sufrimiento que Pablo padeció, persecución, Pablo nunca se olvidó de dónde lo sacó Dios cuando él era el perseguidor. Y eso le dio la gracia para lidiar con la persecución. Porque en el Nuevo Testamento quizá nadie sufrió más persecución que Pablo, pero fue gracias a la gracia de Dios que él pudo lidiar con estos problemas. Él comprendió que la gracia de Dios era más grande que su necesidad. Vamos a ilustrar esto. En primer lugar, la palabra aflicción. Esto es algo que Dios permite que ocurra. Esto ocurre en el mundo espiritual. Aflicción. No sabemos, en verdad, qué era en la vida de Pablo. Lo que sabemos es que él lo llamaba el aguijón en la carne. Y se ha debatido una y otra vez lo que este aguijón era. No sabemos lo que era, pero era algo que Dios había permitido en la vida de Pablo por la abundancia de revelaciones que él había recibido de Dios. Se mantuvo humilde, trajo balance a su vida. Y yo creo que podemos aprender de esto. A veces Dios permite cosas en nuestra vida del mismo modo porque quiere traer equilibrio a nuestra vida. Y en la vida de Pablo, este aguijón que le fue dado en la carne, ¿qué era? No lo sé. Él le llama un mensajero de Satanás, que ha sido enviado para abofetearme, para golpearme, para afligirme. Lo que sea que esto fuera, Dios le dio el aguijón para ayudarlo a ser humilde. Pablo oró. Pablo pidió 3 veces para que Dios le quitara este aguijón de su carne. Y ahí es donde yo ya no le entiendo, porque yo no me detengo en 3 veces, yo sigo orando porque no escuché lo que dice. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Bástate mi gracia. Mi gracia. ¿Y qué es lo que haces cuando Dios dice no? Comprendes que su gracia es suficiente, que Dios tiene algo más para ti. Y esto es lo que Pablo llegó a comprender, que lo que fuera este aguijón, y continúa diciendo, he aprendido que en lo que sea, en aflicción, persecución, tribulación, estrés, porque esas son las cosas por las que oramos, ¿no? Él dice, aprendí a gozarme en estas cosas, a darle gracias a Dios en estas cosas, porque su gracia es suficiente para mí. Voy a contarte un secreto espiritual. La gracia de Dios es suficiente para ti. Sin importar cuál es la situación o las circunstancias, lo que estés atravesando, la gracia de Dios es suficiente para tu vida. Lo segundo que veo es el problema de la persecución. Este problema rodeaba a Pablo, lo encontraba allá donde él fuera. Él era atacado por la gente constantemente. Habló sobre ser golpeado 5 veces, 40 azotes menos 1, que es otra forma de decir 39 azotes. La razón por la que hacían esto es que bajo la ley de Moisés decían, no golpees a un esclavo sin misericordia. Y entonces este era el límite.
el de los 40 azotes, y le removían uno para asegurarse que estuvieran bien. 39 azotes, de ahí salió esto. Él dice: 5 veces padecí esto, y 3 veces me apedrearon, y también naufragué 3 veces. Y comienza a enlistar todas estas cosas, y peligros en la ciudad, y peligros en el campo, peligros entre mis compatriotas, y peligros entre los ladrones, y nombra todos estos peligros y problemas que él enfrentó en la persecución. ¿Por qué? Todo retornaba a esta revelación de la gracia. La revelación que Dios le había dado. Gracias a esto, los judíos lo detestaban. Tenían este sistema religioso de buenas obras. Y él dice: ese no es el camino de la salvación. Jesucristo es el camino a la salvación. No somos salvos por obras de justicia, sino solo por su gracia. Así somos salvos. Esto le puso en conflicto constante con los judíos. No podían aceptar ni querían aceptar tal revelación, porque tenían su sistema religioso de buenas obras y se rehusaban a aceptar lo que él decía. Pero Pablo entendió esto, que hay ciertas cosas que son muy grandes como para que las ganemos. Hay ciertas cosas que son imposibles que restauremos. Y entonces, ¿cómo lo redimiremos? ¿Cómo lo vamos a restaurar? ¿Cómo lo cambiaremos? Por gracia. Por gracia. Es la única forma para lograrlo. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos. Hemos dicho cosas que desearíamos no haber dicho nunca. Pero en esta vida hay gente. Yo he conocido gente, recuerdo muy bien a un joven en México que estaba trabajando con un cártel de la droga, y él tenía unos 13 o 14 años, era solo un adolescente, y él me decía que se había vuelto un drogadicto, y fue así como ellos lo contrataron para ser uno de sus sicarios, y me dijo: no tengo idea cuánta gente he matado. No sé a cuántas personas he asesinado, ellos nos drogan bastante, y nos envían para matar a cualquiera. Y me contaba que tenían que hacer lo que les decían porque eran adictos. Se hizo cristiano y nunca habrías imaginado, si hablaras con él, que él estaba involucrado en todas estas cosas. Y diríamos: ¿cómo es que una persona así puede ser salva? Solo hay una manera, igual que para ti o para mí. Es por gracia que somos salvos. No es por obras. Verás, las obras no tienen nada que ver con recibir el don de la salvación. Y es aquí donde se nos pone muy difícil, porque las obras tienen mucho que ver con que vivamos la vida cristiana. No en nuestra redención, eso es un don, pero sí que ejercitamos nuestra salvación. Filipenses 2:12 dice: ocupaos de vuestra salvación. Y hay algo que quiero destacar, que a menos que tengas el don de la salvación no puedes ocuparte. Primeramente debes recibir el don antes de que vayas a trabajar. Pero luego dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ser cristiano, Cristo pagó por nosotros. Él ya hizo la obra por nosotros. Nosotros solo recibimos el don. Y ahora que ya somos cristianos, trabajamos como cristianos sirviéndole. Pablo creía que el cristianismo era un gran esfuerzo para complacer al Dios que nos ama tanto. Él sabía, no debía hacer nada que pudiera romper el corazón de Dios, el Dios que le amaba tanto. Esto es lo que debemos comprender, que es por gracia, por fe, que hemos sido salvos. No es de nosotros, pues es un don de Dios. Y continúa diciendo: no por obras para que nadie se gloríe. Las obras religiosas lo único que producen son personas orgullosas. Es por gracia que somos salvos. La gracia de Dios. Con razón esta fue una revelación tan grande para él. Que Dios nos ayude a entender el don generoso de la gracia de Dios y todo lo que Él nos ha ofrecido.